Oye, ¿te has planteado alguna vez cómo expresas las cosas? ¿Cómo las dices? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo es tu voz? Si realmente hablas muy rápido, atolondradamente, que a lo mejor no acabas de decir las ideas y las frases que tienes en mente, o por el contrario, hablas demasiado lento y se te alargan las frases y la gente se te queda como mirando a ver al final qué es lo que dices. La voz, ese instrumento maravilloso que utilizamos cada día y que quizás por lo cercano, a veces pasa, por lo cercano no cuidamos como quizás tendríamos que cuidarlo. Cuando estás con gente diferente, ¿utilizas un lenguaje también diferente? ¿O más o menos lo lanzas ahí como más o menos, como te crees que es lo mejor? Esto de la forma de expresarnos, mira que es importante, porque desde mi punto de vista expresa bastante lo que es la esencia de las personas, o una parte de esa esencia al menos. Evidentemente que podemos ver esos políticos que parece que tengan un MP3 que le dan al play y sacan ese contenido que ya tienen más que grabado, o ese comercial de turno que intenta seducirnos para que compremos con toda una serie de explicaciones que también parecen pregrabadas. No me estoy refiriendo a este tipo de comunicación, sino me estoy refiriendo a tu capacidad para poder expresarte, para poder llegar, para poder sentir que lo que estás diciendo es realmente lo que quieres decir. Estás escuchando el podcast del Instituto Incipia de Psicología, Comunicación, Crecimiento Personal, y aquí su director, Joan Contreras. Un podcast que te quiere dar la información justa y necesaria para que puedas reflexionar, trabajarla tú mismo, tú misma, y que puedas sacar tus propias conclusiones. Pues sí, a partir de mi época de universidad, me fui encontrando personas cuya retórica realmente era buena, era impresionante. Me acuerdo de un cuentacuentos que nos dejaba a todos los que estábamos en la audiencia realmente ensimismados con sus imágenes, haciéndonos sentir niños, protagonistas de sus palabras, de sus acciones, descripciones y de cómo explicaba las narraciones a las que todos atendíamos con los ojos bien abiertos. También tuve profesores que realmente sabían comunicar muy bien sus ideas y, por tanto, la comprensión de las mismas era mucho mejor. Seguro que en tus recuerdos tienes profesoras, profesores que te hacían vibrar, que te hacían emocionar con sus palabras y que dejaron en ti esa pequeña semilla del querer descubrir más gracias a esa voz, a esa forma de expresar que te llegaba bien adentro. Sinceramente, creo que vale la pena echar un vistazo a cómo nos expresamos, a cómo decimos las cosas. Para ello, una de las
Bueno, aquí entramos en un terreno espinoso, puesto que una de las herramientas más importantes es poder grabarte a ti misma, a ti mismo tu voz, y ahora lo tenemos, tenemos fácilmente a mano, puesto que los móviles pueden grabar, y mi sugerencia sería que grabases tu propia voz explicando algo y luego que te escuches. Sí, hay un rechazo inicial al oír la propia voz. Esto es totalmente no lógico, normal, y es necesario pasar por esa etapa para poder mejorar tu forma de expresarte. Los artistas lo tienen clarísimo, los oradores también, los políticos, ¿cómo no? Estamos ante una herramienta que la tenemos tan cerquita, que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Cuando yo estoy en un momento normal, tranquilo, relajado, que vamos hablando, pues en principio no va a haber demasiado problema, puesto que estoy en un ambiente familiar o con amistades en las cuales el lenguaje fluye, las bromas surgen, también quizás algún malentendido o algún pique, pero no nos jugamos nada. Cuando estamos en una entrevista de trabajo, por ejemplo, ahí sí la voz es la gran chivata que nos puede desvelar esos nervios, esa inseguridad, esa dificultad para creerme realmente quién soy yo. Y es que la voz quizás nos esté abriendo la puerta a una dimensión personal, íntima incluso, que en general no tenemos muy en cuenta. En nuestros colegios, menos mal que el tema de exposiciones ya empieza a generalizarse. Lo cierto es que es una asignatura, esta de la retórica, a la que se dedicaba mucho tiempo en la educación antigua, que últimamente está remontando enteros, pero se ha quedado descuidada, como si no fuera importante comunicar lo que sabes, sino poder expresarlo en un examen. ¿Cómo? ¿Qué es lo que sabes? Y aquí los profesores y las profesoras tienen una responsabilidad tanto para ellos mismos expresarse y poder llegar comunicativamente lo mejor posible, como para que sus alumnos también lo hagan. Y en este podcast, en donde se prioriza más esta introspección, este reconocimiento de nuestro interior, más que la información que os pueda dar externa, que la podéis encontrar de cómo mejorar la voz, técnicas, trucos. Hay una idea que quería realzar, que es las dos voces que tenemos. Tenemos dos voces. La voz que yo hablo, que yo me expreso, con la que me estáis escuchando. Y luego tengo otra voz, mi voz interna. La que cuando estoy conmigo mismo me va diciendo, aquí, Joan, a lo mejor esto tendríamos que haberlo hecho de otra manera. O fulanito tendría que haber actuado de otra. Esta voz interna, que es tan importante como la voz externa, está llena de connotaciones, ritmos, pausas, emociones. Y hay muchas personas que fácilmente en esa voz interna se les cuelan las culpas, los miedos, y no deja avanzar a la persona. Esto, cuando las personas vienen a la consulta del terapeuta, es relativamente sencillo detectar qué
tono tiene esa voz interna? Uno de los trucos que, por ejemplo, sugiero a mis pacientes es el de alargar vocales. Bueno, vale. Este truco muchas veces lo recomiendo cuando estamos hablando de educación, cuando los niños se ponen nerviosos e intentamos los adultos guardar la calma. Con este alargar vocales, venga. Estamos animando a que haya un cambio de comportamiento a la vez que nos vamos relajando nosotros. Amigos, amigas, este sencillo recurso os animo a que lo pongáis en práctica en vuestro interior cuando habláis con vosotros mismos, con vosotras mismas. Venga, Juan, tampoco lo he hecho tan mal. En vez de esa invasión atolondrada de pensamientos de es que tendría que haberlo hecho mejor porque, claro, mira, resulta esas frases internas que no acaban nunca, esa especie de espiral en la que me enredo y en donde esa voz pierde su sentido de aclarar las cosas, de identificarlas, de ponerlas en su sitio. Muchas veces nos expresamos y nos entendemos mejor cuando lo comunicamos con alguien. ¿Por qué? Porque cuando estamos con nosotros mismos, esa voz se hace un lío. Por tanto, os diría intentar de mejorar esa voz, tanto la externa como la interna. Todos nos acordamos de las voces de la historia, de grandes, por ejemplo, gente de la radio, ¿no? Desde el Constantino Romero, el speaker de los Juegos Olímpicos, o Luis del Olmo, por ejemplo, que todos tenemos grabada esa voz, que nos impresionaba, que nos hacía que esa voz fuera familiar, que fuera cercana. La pregunta más importante de este podcast hoy es: ¿cómo es tu voz interna? ¿Qué tonos tiene cuando hablas contigo misma, contigo mismo? ¿Qué emociones hay escondidas? ¿Qué ritmos? ¿Son ritmos frenéticos? ¿Son ritmos pausados? ¿Son ritmos o intenciones evitativas de no querer pensar lo que no quiero pensar, pero que me tocaría hacer, pero que no quiero hablarlo? Me pongo una película. ¿Cómo lo vives tú, esa voz interna? Fijaros que hay podcasts o hay canales de YouTube y, cómo no, libros, que también hay libros, que hablan de la voz. Hay cursos para mejorarla. Hay en juego mucho y muy bueno para poder llegar a ti mismo, a tu interior y a los demás. Mi recomendación es, aunque te dé miedo, aunque te dé reparo, aunque sea algo extraño el escucharte a ti misma, grábate. Grábate, grábate, grábate la voz, da ese paso y a partir de ahí empezarás una aventura que no se sabe dónde acabará. Donde sí se sabe dónde acabamos es nuestro programa, con nuestras respiraciones al final del programa habituales. Nos inspiramos, retenemos, expulsamos, volvemos a inspirar, retenemos, expulsamos. Queridos amigos, queridas amigas, nos vemos el viernes en otro programa del Instituto Incipia. Un saludo a todos. Nos vemos.